Señor, te damos gracias porque esta mañana ha sido hermoso, Señor, haber escuchado la exposición de tu palabra en cada una de las clases que se dieron. Gracias porque nos permites el gozo y la alegría de poder cantar a tu nombre y declarar a través de los cantos, Señor, tu grandeza, tu omnipotencia, Señor, tu primacía, el hecho de que eres único y que nosotros estamos dependiendo al 100% de ti. En este momento te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú traigas a nosotros entendimiento de tu palabra. Somos claros, estamos bien entendidos, Señor, de que nada de mi esfuerzo ni del esfuerzo de los hermanos puede hacer que verdaderamente tu palabra toque nuestro corazón, sino solamente la operación de tu Espíritu Santo. Por eso clamamos para que no haya interrupción, para que no haya, Señor, ninguna circunstancia que evite que podamos recibir lo que tienes para nosotros hoy. Que podamos poner por obra estos tus mandamientos, Señor, y que podamos saber que hoy podemos salir edificados porque tú plantaste en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Voy a llevarles nuevamente al capítulo 9 de Romanos. Hemos iniciado la segunda parte del estudio de la meditación en esta hermosa carta a los romanos. Y decimos la segunda parte porque ha concluido Pablo el capítulo 8 con una muy clara conclusión. El ser humano, el hombre, es malo. Es culpable por todo su pecado. De tal manera que no hay justo ni aún uno. No hay bueno y no hay quien entienda. Pero además de eso, que en Cristo hay justificación de esos pecados para todo el que cree. Y ha terminado en el capítulo 8 de convencernos que todo aquel que está en Cristo ya ha sido justificado. Que todo aquel que está en Cristo tiene una unidad con el amor del Padre, que no existe nada que lo pueda separar de ese amor en Cristo Jesús. Y fíjese que comenzamos en el capítulo 9 y Pablo nos hace un recordatorio de lo que ya había venido escribiendo en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, porque toma el ejemplo de Israel. Y en este ejemplo de Israel, lo que nos está dando a entender es cómo funciona el proceso mediante el cual Dios garantiza que los suyos se van a mantener hasta el final. Pero además de eso, nos hace una exposición para que aprendamos a diferenciar cuando estamos en Cristo y cuando podemos hablar de que una persona no está en Cristo. Y lo primero que Pablo hace, y que estuvimos viendo la semana anterior, es que Pablo hace una exposición del favor de Jehová hacia el pueblo de Israel, hacia la nación de Israel. Y le habla a esa nación de 8 privilegios. Vamos al verso 4 y el verso 5, en donde dice que a los israelitas les fue dada la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y que de ellos son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Ha decidido el Señor en su gracia entregar esa cantidad y calidad de bendiciones al pueblo de Israel. Ahora, podría parecer una contradicción, puesto que el mismo pueblo de Israel realmente había rechazado al Mesías, al fiel cumplimiento de todas las promesas, a la garantía de Dios, había rechazado. Pudiera parecer de pronto que entonces alguien dudase de las promesas que Dios ha dado a Israel. Y para eso entonces leemos los siguientes versos. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a ver la importancia de esa descendencia. Fíjese que en un modo natural de ver las cosas, o como el mundo ve las cosas, la importancia de una herencia, de una ascendencia, es precisamente lo que voy a recibir por esa ascendencia. Por eso es que es importante. Por eso es que yo reclamo que se declare que soy descendiente. ¿Por qué? Porque eso significa que tengo derecho a participar de los bienes que están dentro de esa herencia. Eso es lo que acontece. Pues déjeme decirle que espiritualmente sucede de la misma manera, del mismo modo. Quien es descendiente de Dios tiene el privilegio de optar por los bienes que conforman esa herencia. ¿Me estoy dando a entender? Los bienes espirituales que Dios da, que Dios tiene, son asignados a aquellos que son sus hijos. Por eso es tan importante que nosotros encontremos cuál es esa descendencia, cómo se desciende de Dios, cómo soy heredero de Dios, cómo soy hijo de Dios. Más que una descendencia material o natural o física, es de importancia comprender cómo se es descendiente de Dios. Y aquí vemos algo importante. Los judíos tenían un entendimiento de que como ellos habían recibido esas 8 grandes bendiciones, esos beneficios y privilegios. Mire, fíjese, los habíamos leído la vez anterior. De ellos son las promesas, ahí están todas las promesas para ellos. El pacto les fue dado a ellos. De ellos son los patriarcas. De esa raza vino el Mesías, Salvador. Ellos tenían una infinidad de beneficios y de privilegios, y por eso ellos creían que entonces en una forma directa, por ser descendientes físicos, naturales, carnales del mismo Abraham, entonces ellos tenían derecho a participar de todas esas herencias, de todas esas bendiciones, de todas esas promesas. Como ellos lo tenían tan arraigado en sí mismos, Pablo se ve en la necesidad de volver a tocar el tema, ya por segunda ocasión en esta carta, directamente dirigida a los judíos. Como vemos, la inmensa mayoría de los israelitas que se creían herederos de la promesa habían rechazado a Jesús, que era el fiel cumplimiento de todas sus promesas. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según Juan, y cuando nosotros hacemos esa lectura, a partir del capítulo 1, en el verso 11 encontramos una frase muy interesante. De Jesús se dice que a lo suyo vino, pero que los suyos no lo recibieron. ¿A qué vino Jesús? A cumplir el plan perfecto de Dios. Ese plan perfecto de Dios incluía una serie de promesas al pueblo de Israel. A eso vino Jesús, a cumplir lo suyo. No podía ser otra cosa más que estar alineado con el plan perfecto que desde la eternidad ya había determinado el Padre Celestial. Pero los suyos, ese pueblo de Israel, esos descendientes de Abraham, esos que eran depositarios del pacto, de las promesas, esos que habían sido bendecidos de que ellos vinieran los patriarcas que son amados por Dios, esos suyos no lo recibieron.
Incluso Cristo en algún momento les dice, mire, ustedes escudriñan las Escrituras y en ellas ustedes ven que ahí tienen vida, pero ellas dan testimonio de mí y a mí no me reciben. Y más bien, muy lejos de todo eso, los judíos procuraban matar a Cristo, ¿no es cierto? En Lucas se nos dice que procuraban matar a Jesús porque no quería seguir los preceptos humanos. En Juan se nos dice que querían matar a Jesús. ¿Sabe por qué querían matar a Jesús? Solamente porque no observaba el sábado de la forma en que ellos querían que Jesús observara el sábado, el día de reposo. Querían matar a Jesús porque Jesús se hizo superior al mismo Abraham. Es más, Jesús se proclamó a sí mismo Dios. Querían matar a Jesús simplemente porque no cuadraba en el plan de ellos, porque no se ajustaba a los lineamientos de ellos. Ahora déjenme decirle algo. La incredulidad de los judíos en Jesús no anula para nada la palabra ni la promesa que ya Dios les había concedido. Y esto es un principio. Ninguna promesa del Señor cae por la incredulidad suya o la incredulidad mía. La palabra está fija en los cielos. Salmo 119, verso 89. Fija en los cielos. Nada la mueve. Y se cumple. Amado hermano, la palabra de Dios se cumple. Él es fiel a sus promesas. Y aquí lo que está diciendo Pablo es eso en el verso 6. No que la palabra haya fallado. El hecho de que no recibieran a Cristo, que no creyeran en Él, el hecho de que no quisieran, sino más bien matarle, eso no anula para nada las promesas y la palabra que Dios ya había hecho a ese pueblo de Israel particularmente. Amados hermanos, una de las características de la palabra de Dios es que es infalible. Amén. Se dice fuerte, amén. Ella no falla. No falla. La palabra de Dios siempre cumple lo que se ha propuesto. ¿Se acuerda lo que dice Isaías capítulo 55 y verso 10 y 11? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada, y será prosperada en eso. Dios nunca ha dejado caer ninguna de sus palabras. ¿Tendría Dios que renunciar a hacer lo que Él es? A ser fiel, a ser íntegro, a ser santo, a ser justo, a ser amoroso. Tendría que renunciar a su propia esencia, lo cual no puede ser. Dios siempre cumple sus promesas, sus palabras. ¿No es cierto? Vamos a hacerle un examen a esas palabras que el Señor ha dicho. Vamos ahí. ¿Qué le parece? En Génesis, en el capítulo 2, verso 18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y le pregunto, ¿se cumplió? Se cumplió. En el mismo Génesis, en el capítulo 7 y en el verso 14, el Señor dijo, yo voy a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Eso voy a hacer. Le pregunto, ¿lo hizo? La palabra del Señor siempre se cumple. No falla. Y si pudiésemos seguir pasando más revisión, le aseguro que usted encontrará muchas cosas. Cuando Moisés estaba allá en el desierto y se topa con la zarza que ardía y ardía y ardía esa zarza, pero no se consumía. Y él tuvo el encuentro directamente con el Señor. El Señor le dijo, vaya a Egipto, que yo haré salir a mi pueblo con grandes maravillas.
y lo hizo. ¿Se da cuenta cómo las promesas, la palabra de Dios siempre se cumple? Y específicamente al pueblo de Israel también le dio promesas y se las cumplió. A Abraham le dijeron que él tendría una descendencia incontable. Y yo le pregunto, usted que conoce del Evangelio, ¿considera que es una descendencia incontable la que viene de Abraham? Amén. Así es. A Jacob le dijo, mire, yo voy a hacer una descendencia suya que va a ser como la arena del mar. Y nosotros hoy contabilizamos esa herencia en esa misma cantidad. Veamos cómo el Señor sostiene su propia palabra. Es lo que Él dice. Y me encanta una frase que escuché un día de estos. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Ese es el valor de la palabra de Dios. Es Dios hablando con nosotros. Y respecto a sus promesas, ¿sabe qué dice? Dice el Señor, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, lo voy a hacer. Con respecto a sus promesas, Él dijo, yo pongo juramento sobre mis promesas. Yo no cambio. No solo las dijo, sino que juró que las iba a cumplir. Traemos a la memoria la frase, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, refiriéndose a la promesa que el Señor había dado. Entonces podemos nosotros concluir que las promesas del Señor, que la palabra del Señor siempre se cumple. Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios ha fallado. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel que no aceptó al Señor? ¿Qué pasó, Señor, con tus promesas? ¿Qué pasó, Señor, con esa fidelidad que tú habías prometido a Israel? ¿Dónde está el testimonio de que eso sería así, Señor? Sigamos leyendo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino, y aquí vienen los preciosos, sino, pero, porque, más bien, son de esas frases preciosas en donde el Señor te llama la atención y te dice, ponga atención a lo que le voy a decir. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué hace esta aclaración? ¿De qué se trata esto? Recordemos en la historia. Abraham tuvo un hijo, el hijo mayor de Abraham, ¿se acuerda? Ismael, hijo de la esclava o sierva egipcia Agar. Después tuvo a Isaac, ¿no es cierto? Y después de Isaac, al tiempo murió Sara. ¿Saben quién es Sara? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y después él se casa con Sétura. Y después con ella tiene 6 hijos más. En total, 8 hijos. El Señor cumple sus promesas. 8 hijos. Y aquí Pablo entiende que no porque los 8 sean descendientes de Abraham, están dentro de la promesa dada a Abraham. ¿Se da cuenta? Sí, Abraham, puedes tener muchos, pero, tu descendencia yo la voy a contabilizar a partir de Isaac. Que no era el mayor, como es la costumbre, recibir la herencia y la bendición del padre, sino que era el hijo de la promesa. ¿Sabe cuál fue la promesa? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. A ese me refiero, dice el Señor. Cuando hablo de descendencia y cuando hablo de promesas, aquí escojo a este para continuar ese remanente que Dios quiere tener. Mira qué interesante. Dios le da la promesa a Abraham, pero se la limita a uno de los hijos.
¿Para qué? Para que ninguno de los otros hijos vayan de pronto donde Dios y decirle: Dios, somos también herederos de Abraham. Inclúyanos en todos los beneficios y las bendiciones espirituales que usted habló con Abraham. Y Dios le dice: en Isaac. Los demás no. En Isaac. Muy bien. Hasta aquí alguien podría decir: Dios elige, ¿no es cierto? Dios escoge. Dios hace elección. Y otro más osado podría de pronto decir: mire, pero está bien porque pues que es el único que es hijo de Sara, ¿verdad? No tiene una madre en común con nosotros, entonces está bien que ese sea. Bueno, entonces Pablo se atreve a incluir algo más. Veamos lo que dice en el verso 8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? No los que son hijos naturales, no los que son hijos físicos, biológicos, no son esos los que son hijos de Dios. Sino dice, sino los que son hijos según la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿De quién se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo al hijo de la promesa. No es a todo hijo, es al hijo de la promesa, al que había sido elegido por Dios para eso. Vamos al verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. ¿De quién concibió Rebeca? Ahí dice: de Isaac, nuestro padre. Y aquí las cosas se complican un poco más. Aquí las cosas se ponen un poco más difíciles para el entendimiento humano. Aquí es donde nosotros debemos de afinar el oído, la vista. Porque ya sabemos que el hijo de la promesa y sobre el cual va a mantenerse esa palabra del Señor es Isaac. Pero resulta que Isaac se casa con Rebeca y concibe de él. Y aquí no viene un hijo de la promesa, sino que aquí vienen dos hijos. ¿Qué le parece? Vienen gemelos. Vienen dos. Entonces ahora sí Dios se metió en un problema grande, porque vienen dos. ¿Ve? Entonces vamos a tener dos naciones, y cualquiera de los descendientes de las dos naciones entonces están dentro de esa promesa, ¿verdad? Pues no, fíjese que no. Leamos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Esos dos que estaban ahí en proceso de gestación, esos dos juntos que luchaban dentro del vientre de su madre, no habían hecho nada ni bueno ni malo. Ahí venían naciendo, estaban formándose, tal y como nos dice el Salmo 139, que Dios tiene cuidado de la formación de todo ser que está en el vientre de una madre. Pero ellos no habían hecho ni bien ni mal. Entonces, para que nosotros comprendamos que Dios escoge, que Dios elige, sin mirar cómo es la persona, sin mirar ni siquiera quién es su papá, y sin mirar siquiera quién es su mamá. Aquí lo dice claramente. Para que el propósito de Dios conforme a la elección. Porque le voy a decir algo, Dios elige incondicionalmente, pero Dios no elige sin ningún provecho. Dios no elige por elegir. Dios elige porque tiene un propósito. ¿Ve? Todo Dios lo hace con un propósito. Nada queda al azar, nada queda a la suerte, nada queda para que alguien ate cabos sueltos algún día. No. Dios elige con un propósito. Y por eso lo aclara aquí. Para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciera, se garantizara, no por obras, sino por el que llama.
¿Por qué se mantiene el propósito de Dios en su vida? ¿Por qué se mantiene el propósito de Dios en mi vida? ¿Se mantendrá el propósito de Dios por las obras suyas y mías? Yo le aseguro que en mi caso no. Y también le garantizo que en el caso suyo tampoco. El proceso de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios permanece porque es su palabra, lo que estamos diciendo. Porque Él lo garantiza, no por obras, sino por el que llama. Dios es el sustentador de todas las cosas. ¿No es cierto que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él? Y Él las sustenta, Él las maneja, Él las mantiene. Y aquí dice claramente que no es por obras esa elección, sino que ese propósito es el que Dios va a cumplir. ¿Por qué Dios lo mantiene a usted y lo va a llevar hasta el final? Porque hay un propósito de Él. ¿Ve? No hay un propósito suyo, hay un propósito de Él. Y Él lo va a llevar a cabo. Él dijo, yo hablé y lo voy a hacer. Yo lo sostengo. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, a la madre se le dijo, a Rebeca se le dijo, el mayor va a servir al menor. Parece extraño, ¿no? ¿Le parece a usted un poco extraño? Lo usual dentro de la cultura judía es que los hermanos menores sirvieran al hermano mayor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda que el hermano mayor es el que hereda todos los bienes de su padre? Él es el que le toca todas las cosas. Todo lo que el padre tiene, toda la herencia corresponde al hermano mayor. Y los demás hermanos se someten entonces al servicio de ese hermano. Por supuesto, ese hermano mayor se encarga de sostener a los otros. Por eso nuestra herencia es en Cristo. Él es el hermano mayor. Y nosotros nos sometemos a Cristo. A Él le servimos. Él nos sustenta. Pero todo le pertenece a Él. Eso declara la Biblia. Todas las cosas son de Cristo. Y nada le está oculto. Y todo le está sujeto. Pero aquí sucede un fenómeno interesante. Aquí a la madre se le dice, mire, el hijo menor, el que nazca después, ese va a ser el señor del mayor. El mayor va a venir a esta tierra, ¿sabe qué? A servir al menor. Y los dos están naciendo de la misma madre, del mismo padre y de la misma promesa. Ahora, bien sabemos cuando leemos la historia que propiamente en persona, Esaú no sirvió a Jacob. Pero sí, la nación que salió de los lomos de Esaú se convirtió en servidora de la nación que salió de los lomos de Jacob. Eso lo leemos en la historia también. Fue una declaración divina, fue una orden divina, fue un propósito divino. Así fue como Dios quiso que fueran las cosas. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede jactarse delante de Dios de decir, bueno, Señor, es que ahora yo tengo derecho porque soy el mayor. No. Bueno, tengo derecho porque soy hijo de Isaac y ese sí es el de la promesa. No, tampoco. ¿Se da cuenta? Ni siquiera puedo llegar a decirle, Señor, entonces ahora tengo derecho a optar por tu herencia por mis obras. No, porque tampoco es por las obras. Es para que permanezca el propósito del que llama. Pablo no está haciendo otra cosa más que exponiéndonos toda la doctrina de la elección. Y tan gráfico lo deja para que nosotros comprendamos que así funciona con el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿y con los que no son el pueblo de Israel? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona con nosotros? Acordándonos de que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos y que no cambia. Pues le voy a decir, con nosotros funciona exactamente igual. Él elige o escoge para salvación.
y no escoge o no elige para perdición. Es claro. Lo vamos a ver en los próximos días y por eso aquí es donde hay que afinar el lápiz. Aquí es donde hay que afinar la punta de lo que estamos entendiendo. Ahora usted me dirá, Jaime, pero es que suena como muy duro que Dios haya elegido a un hijo menor dentro de esa herencia y a otro no lo haya elegido o lo haya dejado en segundo o lo haya puesto como servidor. Suena un poco incongruente. Sí, amados hermanos, seamos honestos, suena incongruente. Y qué dicha, porque sus pensamientos son muy superiores a mis pensamientos. Ese es el designio de Dios. Bueno, pero es que no significa que Dios no tratara con amor a Esaú. Bueno, leamos la última parte, el verso 13, ¿qué le parece? Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? ¿Qué quiere decir esto? ¿No le parece un poco duro, un poco difícil de sobrellevar? Esaú tenía los mismos derechos porque viene de los mismos padres, es más, era mayor. Sí, pero Dios no mira lo que mira el hombre. ¿No es cierto? Dios elige por su propósito y para su propósito y para su gloria. Dios ha determinado poner su marca, su Espíritu Santo, poner su sello, el Espíritu Santo, poner esa garantía en los que son suyos y suyos por designio de Él. Él es soberano, ¿no es cierto? Él hace conforme su voluntad y no hay quien pueda decirle lo contrario. ¿Quién aconsejará la mente del Señor? ¿Quién le enseñó? ¿Quién podrá decir, yo te di, ahora recompénsame? El Señor es soberano. Pero hay algo que yo quiero destacar acá, ya acercándonos un poco al final. Los que son hijos de Dios, dentro del pueblo de Israel, se nos ha aclarado que no es por una descendencia natural, ¿no es cierto? No los que son hijos en la carne, no los que son descendientes en la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa. Y voy a detenerme acá un momento. ¿Sabía usted que también para los no israelitas, para los no judíos, también son hijos de Dios los que son hijos según la promesa? Allí estamos incluidos, amados hermanos, si es que estamos en Cristo. Allí estamos incluidos. Esa herencia descendiente de lo que se le dijo a Abraham también alcanza a todo aquel que es hijo de Dios con fundamento en la palabra, con fundamento en la promesa. Para nosotros también está abierta una puerta de filiación, como para los judíos está abierta, una puerta de filiación, una prueba para paternidad. ¿Qué le parece? Ahora que está tan de moda. Para nosotros también está abierto. ¿Se acuerda usted lo que dice Juan 3:16? Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una promesa. Eso es palabra de Jesús. Que todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y la única forma de que un ser humano llegue a ser hijo de Dios es que se base en la promesa. Es que se fundamente en la promesa. Porque voy a decirle un secreto, la salvación es individual. Ni por ser hijo de mi papá, ni por ser hijo de mi mamá, ni ser gemelo de mi hermano, eso no me garantiza
ser hijo de Dios. ¿Ve? Ni por muchas cosas que haga o deje de hacer, tampoco me garantiza eso, que sea hijo de Dios. Sino que los que son hijos, según la promesa, estos son hijos de Dios. Y no es la primera vez que el Señor nos había anunciado eso en la palabra. Ya lo había dicho en repetidas ocasiones, solo que Jesús nos lo hace patente y claro porque Él es el directamente involucrado en eso. Otra frase es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Yo le pregunto, ¿usted está en Cristo? ¿Usted verdaderamente es uno de esos nosotros que se hablaba en el capítulo 8? Si usted es de esos, entonces ahora necesito que haga una reflexión clara. Usted es un hijo de la promesa. Está ahí por la promesa de Dios, por la palabra de Dios. Romanos 8:16 dice que la evidencia personal, que el comunicado oficial para mí me lo da el Espíritu Santo. Y ese, por cierto, es el espíritu de la promesa. ¿Estamos ahí por eso o estamos ahí creyendo en nuestras filiaciones naturales o en nuestras capacidades o en nuestras obras? Es tan importante, porque el que está en Cristo, conforme a la palabra, es por el propósito del que llama. ¿Ve? Es para cumplir el propósito del que llamó. Yo no estoy en Cristo para cumplir mi propósito. Yo no estoy en Cristo para vivir como yo quiera. Yo no estoy en Cristo para hacer según el designio de mi voluntad. Yo estoy en Cristo para cumplir el propósito del que llamó. Por eso que nos sirva de evaluación. Lo digo porque hoy se ofrece el Evangelio precisamente para que las personas puedan cumplir sus propios deseos, sus propósitos. Y se ofrece a Cristo como aquel mediante el cual yo puedo cumplir todo lo que yo quiera, tener todo lo que yo quiera, complacerme a todo límite. No, amados hermanos. El que está en Cristo es para cumplir el propósito de Dios. Aunque eso cueste el sacrificio de cualquier cosa que usted se imagine que podía alcanzar. Incluso para muchos ha significado la finalización de su vida completamente. Eso nos sirve para darnos cuenta si estamos conforme el propósito y conforme la promesa. Así que el llamado en esta mañana es para un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Y se lo digo esto al que está en Cristo y se lo digo esto mayormente al que no está en Cristo. Porque cuántas veces nos hemos dejado llevar por nuestras capacidades, por nuestra filiación. Y nos dejamos llevar incluso en nuestra vida cristiana pensando en que depende de nosotros. De que se garantiza si nosotros cumplimos y estamos. Pero resulta que así no es. Otros viven su cristianismo pensando que el propósito de Dios no tiene relación con ellos. No, ya estoy salvo, eso fue todo. Ya se acabó. Ya el Señor, que sea suficiente con que yo un día le creí y ya. Pero que no se meta ni en mi vida, ni en mis finanzas, ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni en mis propósitos, ni en mi estudio, ni se meta en nada de lo mío. ¿Ah? Entonces ahí el límite se corre. Ahí el límite tratamos de decir, entonces cuidado que no estás en Cristo. Y ahí lo que falta es arrepentimiento. Y ahí lo que falta es unión con Cristo. Y ahí lo que falta es que verdaderamente haya conversión.
Los judíos creían que porque un día atrás Dios eligió hace muchos años a Abraham, a Isaac y a Jacob, ellos estaban ahí inmersos en el cumplimiento de toda promesa. No, amado hermano, no es así. Dios siempre cumple su propósito y se garantiza tener un remanente para cumplirlo. Pero es un remanente, no es la mayoría. La mayoría de los judíos terminaron colgando a Cristo. La mayoría de los no judíos han terminado por rechazar a Cristo. Así que, amado hermano, espero en el Señor que usted pueda estar entre ese remanente. Y si no, este es el tiempo de venir a Cristo para que las promesas realmente tengan cumplimiento. Toda promesa de Dios está condicionada a la fe. Toda promesa de Dios está condicionada a esa elección por fe. ¿Qué le parece si terminamos con una oración? Vámonos de pie, por favor. Los privilegios que descienden de la gracia de Dios, aunque usted los tenga, eso no significa que usted está contabilizado como un hijo de Dios. Ismael goza de muchos de los privilegios de Dios, pero no fue escogido. Esaú gozó de muchos privilegios, pero no fue escogido. Es determinante que hoy hagamos esa evaluación. Señor, en esta mañana, no creemos para nada, Señor, haber alcanzado el todo de tu palabra. Solo sabemos que ha sido abierta nuestra mente en una porción pequeña para ser llamados con el ejemplo de los israelitas, hacer una revisión si es que nosotros también estamos confiando en cosas vanas para ser llamados tus hijos. No creemos para nada, Señor, que haya en nosotros alguna oportunidad de levantar nuestra voz y reclamarte, Señor, sino que lo único que entendemos es que nuestro pecado está todos los días delante de ti. Por eso solo pedimos que vengas, oh Señor, y nos laves con tu sangre preciosa. Que si en esta mañana, oh Dios, hay alguien que durante mucho tiempo creyó que por estar viniendo, que por estar cumpliendo, o que porque tenía una filiación específica, ya estaba dentro de la promesa y ya se contabilizaba como tu hijo, Señor, redarguye de pecado, redarguye de juicio, y te pido que le redargullas de justicia a través de la sangre de Cristo. Señor, haz que haya fiesta en el cielo para que un pecador se arrepienta delante de ti. Que si estás tocando corazones en esta mañana, Señor, puedan responder a tu llamado. Oh Padre, y dejemos de estar creyendo en cosas que no pasan, que son vanas. Y que si en algún momento, Señor, los que estamos en Cristo hemos creído que nuestro propósito está por encima del tuyo, Señor, inclínanos y haz que caigamos de rodillas delante de ti humillados para reconocer que la única voluntad que es soberana, que el único propósito que se ha de cumplir es el tuyo, Señor. Es tu plan para el mundo entero y particular para nosotros. Te lo pedimos así, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús.